es el caso Vicentín. Algunos lo llaman el rescate, otros la expropiación y hasta en algún sentido otros lo consideran la apropiación de Vicentín, una empresa que es considerada fundamental por el gobierno. Tal es el caso de que Alberto Fernández ha hablado sobre este particular en el día de hoy, respondiendo a una solicitada de la firma Vicentín, en donde dice Alberto Fernández, el presidente: me preocupa que una empresa importante termine en manos de capitales extranjeros. Y a partir de allí, bueno, surgen todas las controversias posibles. Vamos a analizar todo lo que está pasando con diversas personalidades y comenzamos con Matías Longoni, que es periodista especializado en temas agropecuarios y hasta inclusive tiene su propio portal que se llama Bichos de Campo. Matías, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, es un placer para mí. ¿Cómo vas? Igualmente. Bueno, acá te he presentado lo último, ¿no? Pero lógicamente que vos lo venís esto analizando desde mucho más temprano, vos venís advirtiendo la situación que se da en Vicentín, y hasta inclusive el tema de la expropiación, vos tenés mucha información para volcar y para contar. Pero me encantaría escucharte y a partir de tus primeras reflexiones surgir en una especie como de pregunta-respuesta, ¿no? Sí, bueno, yo al principio, el lunes pasado, confieso que nos sorprendió a todos la noticia de que el gobierno pensaba expropiar Vicentín, sobre todo porque, porque en realidad no, el trámite de esta empresa que cayó en desgracia en diciembre, dejó de pagar deudas, una cifra considerable, 1.500, 1.400 millones de dólares de deudas, estalló en diciembre pasado, y yo no había escuchado entre diciembre y ahora a ningún funcionario expresar su preocupación por Vicentín. Casi te diría que era un tema que transitaba en la información agropecuaria, era muy importante para la comunidad agropecuaria, porque entre esos 1.500 millones de dólares hay 400 millones que son granos que se dejaron de pagar a los productores agropecuarios de Santa Fe, sobre todo, y que es plata muy necesaria para mantener andando la cadena agropecuaria, digamos, para volver a sembrar. Se necesita mucho esa plata, pero el tema estaba acotado a la comunidad agropecuaria. Todo el mundo hablaba de Vicentín en el agro. En política, ningún senador, ningún diputado, nadie hablaba demasiado de Vicentín. Con lo cual fue una sorpresa inicialmente el anuncio. Y segunda cuestión que colaboraba al efecto sorpresa es que en realidad Vicentín entró en febrero en una convocatoria de acreedores, que es un mecanismo legal totalmente normal, en el que caen las empresas que no pueden hacer frente a sus deudas. Si salen bien parados de ese concurso, bueno, zafan, pagan sus deudas, venden activos, se determina de algún modo el derrotero de la compañía, y si salen mal, bueno, se decreta la quiebra. Todo esto está en un trámite judicial que todavía no concluyó. Entonces, la verdad que fue sorpresiva la conferencia de prensa, y a partir de ahí, bueno, en realidad lo que viene sucediendo conmigo es que me vengo, me vengo desilusionando de los argumentos del Estado, del gobierno y del propio presidente Fernández para avanzar en esta decisión. Porque la verdad que han hablado de todo un poco y nunca terminan de decir qué caso quieren hacer con Vicentín. Digo, ¿para qué sirve Vicentín en manos públicas? Hablan de evitar despidos en una empresa que todavía no despidió a nadie. Bien. Hablan de evitar una quiebra en una empresa que todavía no quebró, que está en concurso. Hablan de soberanía alimentaria en una empresa que se dedica a exportar comida, para chanchos en China o en Europa, alimento, se dedica a procesar soja y exportarla. La soja no tiene que ver con nuestra seguridad alimentaria. Hablan de evitar la extranjerización en un comercio, de granos que ya tiene 70% de las exportaciones en manos de empresas extranjeras. Entonces, hasta ahora, la verdad que yo vengo tratando de enfocarme en desarmar cada uno de estos argumentos que me parecen muy, muy berretas y lastimosos. Y en todo caso, no me queda claro cuál es la verdadera intención de avanzar tan firmemente sobre Vicentín. La verdad que esto nos deja varias cosas para el análisis, ¿no? Porque vos acabas de decir, primero y principal, que confío en tu palabra, pero aunque yo no confiara, también lo he confirmado por otras personas que
están vinculadas al agro, como desde la expectación y el análisis de los ojos, que dicen exactamente lo mismo, con lo cual llegamos a una conclusión, que es la principal y número uno. Desde el punto de vista de este fundamento por adquirir o de alguna forma tener a Vicentín, el presidente nos miente. Bueno, es gravísimo, muy grave. Desde el punto de vista de las ideas de quién surge, porque nos ha mentido a todos acerca de que fue una idea propia y ya empiezan a trascender, porque aparte así quieren que sea y que trascienda, de que no es idea propia de Alberto Fernández, sino que es idea de Cristina Fernández de Kirchner. Esto. Entonces, yo me pregunto ante qué estamos, si Vicentín es una tapa de algo que nos va a permitir, o lamentablemente digo, no nos va a permitir ver algo mucho más grave, mucho más grande, que se esconde detrás de esta mentira, ¿no? Hasta tal vez esta cuestión agropecuaria desata una crisis política de, no sé, de proporciones que no las podemos dimensionar ahora. No, sí, bueno, yo no me quiero meter mucho en el terreno político, no es mi territorio, pero no. Pero sí claramente, digo, no me conforma la explicación oficial, sobre todo, y lo escribí en las últimas horas, no me conforma el plan de negocios que el gobierno, digo, no he escuchado ningún plan de negocios, porque es cierto, la empresa está cerrada, tiene problemas, es importante, manejaba buena parte de la exportación de granos, no el 50 ni el 60%, sino el 10%, pero tener una empresa que maneja el 10% de esa envergadura es importante, mantenerla en pie. Digo, ahora bien, no he escuchado ningún plan de negocios. ¿Cómo va a hacer el Estado para reactivar esas empresas? Y este es un punto central a mi juicio, porque venimos del antecedente que el Estado ha fracasado en muchísimos salvatajes. No ha sido hábil. Digo, creo que no hay ninguna empresa que diga este es un modelo exitoso de rescate estatal. El Ingenio La Esperanza en Jujuy, Cresta Roja con miles de despidos, Sancor desguazada como si fuera Tupac Amaru, repartían 20.000 pedazos. Digo, no hay ningún ejemplo exitoso donde el Estado haya puesto a funcionar una empresa alimenticia, por lo menos en la historia reciente. Entonces, digo, mi primera pregunta, y la que debería hacerse Alberto Fernández o cualquiera que esté pensando en los trabajadores con buena leche, es: yo les puedo ofrecer una solución a esta gente, digo, la continuidad y la reapertura de las plantas de molienda de soja, que son el principal capital de Vicentín. Y la verdad que yo no lo veo, porque acaba de terminar la cosecha de soja y nadie extrañó a Vicentín, porque la industria aceitera tiene una capacidad ociosa elevadísima, entonces lo que no muera Vicentín lo está moliendo otro. Entonces no es Vicentín una empresa de utilidad que es clave para la sustentabilidad de un negocio. En este momento nadie extraña a Vicentín cerrada. Es más, es muy funcional para otros intereses, incluso extranjeros, que Vicentín esté cerrada. Digo, pero además el caso es totalmente distinto con el de YPF. YPF tiene una suerte respecto de Vicentín, que es que tiene la concesión de los pozos petroleros, o sea, tiene la materia prima en su poder. Vicentín no produce soja, Vicentín apenas muele soja. Depende de la provisión de soja a los productores agropecuarios, que son los dueños de la soja. ¿Cómo el Estado va a convencer a Vicentín? Te digo, ¿cómo va el Estado, apoderándose de Vicentín, va a convencer a los productores de que le vendan la soja? Y, acabo de decirlo, todavía les debe 400 millones de dólares. ¿Cómo hace este milagro de que la gente vuelva a confiar en Vicentín? Bueno, tiene que haber un plan de negocios que nadie está discutiendo. ¿Y por qué nadie está discutiendo ese plan de negocios? Porque como vos acabas de decir, y en esto hay que ponerse muy serio, digo, ¿quiénes son los que apoyan y quiénes son los que cuestionan la idea de Vicentín? Los que apoyan la idea de expropiación de Vicentín son, en general, minorías políticas muy activas que están en la ciudad de Buenos Aires y no tienen ni idea de cómo funciona el sector agropecuario. Es Claudio Lozano, es Juan Grabois, la madre de Plaza de Mayo, Cristina Kirchner, algún diputado más y no mucho más. Y una diputada mendocina, donde no se producen granos, que es la que se supuesta autora intelectual del proyecto presentado el lunes por Alberto. Quienes critican, y en esto quiero ser muy claro, no he visto desde el 2008 con la 125 un abroquelamiento tan fuerte y tan rápido del sector agropecuario en contra de algo como esta vuelta. Digo, todas las agrupaciones agropecuarias, de arriba, abajo, de izquierda a derecha, la Federación Agraria Argentina, Coninagro, que alguna vez son proclives
a una mayor intervención estatal en el mercado de granos, se han pronunciado en contra. Quienes entienden entonces el negocio dicen no, y quienes no entienden del negocio agropecuario dicen sí. Entonces, mi razonamiento en consecuencia es que esto es una aventura política trasnochada que no tiene sustento en la realidad, que no tiene socios en el sector productivo. Y esto es grave. Hasta la propia provincia de Santa Fe, involucrada directamente en la situación, con una preocupación legítima, intenta buscar una salida que no sea la expropiación. ¿Por qué? Porque sabe que la salida de expropiación conduce a un fracaso, a fierros viejos, a gente despedida, finalmente a lo contrario de lo que intenta buscar Lozano y compañía. Intentan buscar defender las empresas nacionales en el comercio de granos. Si fracasa Vicentín, lo que sucede es que el porcentaje de granos en manos de extranjeros crece. Entonces, digo, seamos un poco serios, dejemos de hablar para la tribuna, empecemos a hablar en serio sobre el problema de una aceitera, que hablen los que entienden del negocio aceitero, porque si no, en serio, lo que se dibuja en el horizonte inmediato es un fracaso. Entonces, un gran gigante industrial, que era una empresa nacional, cuyos dueños pueden haber hecho todas las macanas posibles, pero que cae finalmente en el vacío, en no poder seguir operando, que el Estado no pueda recuperarla. A mí me parece el riesgo más inmediato. Me parece que por una estudiantina, para conformar a sectores más progresistas del espacio de poder, incluida la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que a mi juicio de progresista no tiene nada, pero bueno, dejémosla que crea que está siendo progresista, finalmente termina siendo perjudicial a los intereses nacionales, y sobre todo a los intereses de los laburantes de Santa Fe. Yo no puedo creer como... Entiendo que los sindicalistas, por obediencia debida, por esas cosas que suelen hacer los sindicalistas en este país, que no hablan en función de los intereses de sus trabajadores, se alineen con la expropiación. Ahora, no lo entiendo los trabajadores, porque la verdad que corren serio riesgo si los improvisados de escritorio entran a manejar algo que no saben manejar. Qué interesante lo que decís, Matías. Vos en Bichos de Campo has firmado una nota donde ponés: el gran peligro de esta discusión es que Vicentín termine siendo un montón de fierros viejos. Y ahí está, ¿no? Este es el resumen de lo que acabas de explicar, que yo recomiendo esta nota para aquel que quiera interiorizarse un poco de qué es lo que está pasando. Te hago una última pregunta, Matías, y ya te despido y te agradezco este tiempo. Vos recién mencionaste de alguna forma todas las agroexportadoras, y es más, y aceiteras. Hay un jugador que se me ocurre a mí que debería ser fundamental su posición, a ver qué es lo que piensa, que debe ser competidor. Yo por ahí desconozco esto, ¿no? Porque es el titular de aceitera general de ESA, ¿no? Que es un hombre también del Partido Justicialista, Urquía. ¿Qué es lo que piensa? Yo creo que está en contra, porque se las ve venir. Pero es por eso, es bastante perversa la discusión y cómo se está planteando. Porque se acusa a Vicentín y a Nardelli, que se reunió el otro día con Alberto, de ser un dirigente macrista. Y de hecho tiene todo el derecho de serlo, incluso de poner dinero público como aporte a campaña. Si está blanqueado frente a las autoridades, si está declarado, si todo el mundo sabe que puso dinero, ¿cuál es el problema? Aceitera General de ESA, de Roberto Urquía, que es otra de las grandes aceiteras nacionales que todavía queda en pie. Hay 4, son AGD, Vicentín, que ahora está con la pata quebrada, ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas, y Molinos Río de la Plata, de los Pérez Compact. Esas son las 4 empresas nacionales que vos decís todavía están en el lote de los primeros 12 exportadores de grano. El resto son extranjeros todos. Pero Urquía, el que vos mencionaste, ha sido aportante histórico en la campaña, y de hecho ha sido senador por el PJ. En la 125, uno de los que llevaba la voz cantante en el Congreso de la Nación a favor de la 125 era Roberto Urquía. No podemos no acordarnos de esto, porque es muy obvio y está todo bien. El tema es, yo no creo que esté a favor de que caiga Vicentín, porque en realidad me da la sensación que si van por una, van por todas, y se transnacionaliza más el comercio. No me parece aquí que haya una conspiración, en este sentido. Me da la sensación que lo que está sucediendo aquí, que la política discute la situación sin hacerse cargo de los
los daños que provoca la propia política. Sobre Vicentín, sobre AGD y sobre todas las empresas productivas de este país. La cadena de la soja tiene una presión impositiva del 70%. Con las retenciones, el gobierno se apropia de por lo menos 35% del margen bruto, del valor bruto de la producción de soja. Pero además el gobierno, el de Macri, no el de Alberto, le sacó a las empresas aceiteras, y esto Vicentín lo pone en el balance de su daño, del daño recibido, un diferencial de retenciones por industrializar, por agregar valor a la soja. Esto fue en agosto de 2018. Vicentín dice, con esto me produjeron un daño. Entonces, y yo creo que además la transición desordenada que hubo entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, 4 meses donde se devaluó, todo el mundo sabía que iban a subir las retenciones, provocó una corrida hacia la compra de granos, hacia anticiparse, que esto terminó lesionando también seriamente a Vicentín. Yo no puedo creer cómo los políticos no se hacen cargo de sus propias culpas. Digo, como si discutiéramos en un país aislado de las decisiones de los políticos. Entonces, yo no veo conspiraciones, veo una gran cadena de desaciertos en los cuales la política no se hace cargo de nada. Este es un país en crisis. Las empresas nacionales compiten contra multinacionales que tienen casas matrices que le envían dólares eventualmente para operar. Está bien que el Banco Nación salga, capaz que no está bien que lo haga con una empresa que no podía devolver el dinero, seguramente es investigable eso, pero es normal que el Banco Nación financie las empresas nacionales que compiten contra esos monstruos. No es anormal. Buscar anormalidades donde no las hay me parece un ejercicio absurdo que solamente apunta a confundir todo. Y ahí vuelvo al principio de lo que te contaba. Yo estoy a medida que pasan las horas, yo voy tomando cada vez mayor distancia de la discusión, porque veo que es una discusión como la de la 125, donde terminamos todos discutiendo cualquier cosa, el federalismo, si Cristina abusaba del poder, si la medida era constitucional o no, y nadie discutía el fondo del asunto, que es ¿cómo puede ser la Argentina para ser medianamente confiable y ser útil a sus productores? Finalmente, ¿quiénes son las víctimas de todos estos procesos? Los productores, los tipos que invierten, se levantan todos los días, invierten unos mangos y tratan de generar riqueza genuina para no terminar bailando las danzas recurrentes de crisis que baila la Argentina. Bueno, en realidad este es un capítulo más de esa larga historia de desaciertos, a mi juicio. Entonces, yo no me subo a teorías conspirativas. Me parece que es un gran problema endémico de todos nosotros juntos, que estamos discutiendo esto como si fuera una cuestión de vida o muerte, y en realidad discutimos cosas que no son útiles a quienes deberían ser beneficiados de esta discusión. Lo que necesitamos los argentinos son empresas nacionales sólidas, con bancos estatales que financien esa actividad. Por supuesto que está bien que lo financien. Ahora, por supuesto, no a los atropellos, no a los abusos, y tampoco no a sacarnos el sayo de la política. Yo soy muy honesto con esto. Tengo mucha bronca con Macri, que no se hace cargo y ahora parece ser que no tiene ninguna responsabilidad y no habla del tema Vicentín. Y tengo mucha culpa con Alberto, que de golpe, después de 6 meses de gobierno, se acuerda de Vicentín. Me parecen de una berretez estos políticos. Y me parece que las víctimas somos todos los actores del sector privado que no dependemos de la política. Empezando por los productores, que van a ser las grandes víctimas si Vicentín cae. Vicentín cae de cualquier modo si no hacemos bien las cosas. Siendo estatal o siendo privada, si no hacemos bien las cosas, Vicentín cae. ¿Qué resultado vamos a tener? Que las empresas internacionales, en vez de manejar el 70% del comercio de granos, van a manejar el 80%. Qué bueno. Matías, te agradezco muchísimo tu tiempo y tus reflexiones y te mando un fuerte abrazo. Dale, perdón el énfasis, pero bueno, me enojo en al contrario, que está bien, así debe ser. Matías Longoni, periodista de Bichos de Campo. Chau, hasta la semana próxima, Matías.